¿Qué van a encontrar en el laboratorio de control PID? ¿Ya? Eh, Vamos a ver este video primero. ¿Qué es el control PID? ¿Ya? Es un tipo de control, en realidad es una herramienta matemática que se usa para control industrial. Fue inventado a mediados del siglo pasado, pero es tan potente, es tan fuerte esta herramienta matemática que hasta ahora sigue siendo, por excelencia, el método de control que se usa en las industrias. No solo en las industrias, sino en muchos de sus dispositivos diarios. El método de control por excelencia. ¿Ya? Los que hayan estado trabajando alguna vez en el laboratorio de manufactura esbelta de la universidad, deben haber visto que una de las estaciones tiene un sistema parecido a este. Son dos actuadores lineales, han visto actuadores a lo largo de este curso, que lo que hacen es posicionar este actuador, que lo que hace es recoger estas cajitas y ponerlas de un lado a otro. Son dos de ellos, si se dan cuenta, y lo que hace el sistema, esto está controlado por un lazo PID, es colocar suavemente, ¿ya? Sin que se sobrepase y exactamente en el lugar donde tiene que estar, estos brazos. Esto se aplica a tanto estos posicionadores como, por ejemplo, el control de temperatura, un control de nivel, un control de presión. ¿Ya? Y entonces tiene todas las aplicaciones necesarias, tiene un montón de aplicaciones en la industria. Y como les digo, es una herramienta tan potente, ahora la vamos a analizar un poco más, que hasta ahora, con ya más de un siglo de, ya mucho más de un siglo de presencia, sigue siendo utilizado. En casi un siglo de presencia sigue siendo utilizado. Otro ejemplo, por ejemplo, es el que verían en este video, después lo pueden ver, que es un elevador. En este caso, si se dan cuenta, es un camión con esos elevadores que sirven para hacer un trabajo de altura, un trabajo en altura. ¿Ya? Lleva a la gente, a los pintores, a los instaladores, etcétera, se suben, tiene un control que sube y baja el bloque donde están ellos, ¿no? Entonces tiene que ser también movidos suavemente para permitirlos trabajar. ¿Ya? Ese control PID es tan extenso en la industria que por eso se los enseñamos, porque tarde o temprano van a encontrar. No vamos a encontrarlo, no vamos a estudiarlo a profundidad, en su profundidad matemática, que es muy interesante, pero no lo vamos a estudiar, pero sí tienen que saber lo suficiente para saber cómo funciona, por qué funciona, por qué hay una parte proporcional, integral y derivativa, y cuáles son los efectos que tiene eso en el controlador. Para eso vamos a hacer este laboratorio, para eso les estamos enseñando. ¿Qué tiene el laboratorio? La sesión en la que estamos, el simulador y la guía. Y ahí también tiene un cuestionario que lo vamos a ver un poco más adelante. Ya no va a ser como en los laboratorios anteriores, que tenían que subir simplemente un archivo o enviarme un archivo, sino que lo van a poner en este cuestionario. Guía de laboratorio es esta. Antes una pequeña descripción de el controlador PID, el concepto teórico. Ya, acción proporcional. Ya, probablemente sí lo han visto en la teoría, pero lo voy a repetir un poco. La acción proporcional tiene en cuenta solo el error presente. ¿A qué me refiero con error? En el gráfico pueden tener, por ejemplo, la referencia, en este caso podría ser un control de temperatura, de 180 grados centígrados. Entonces, yo quiero que esté a 180 grados centígrados mi horno. Le pongo un KP, una ganancia proporcional de 2, ya lo que quiere decir que el error lo va a multiplicar por 2, ya, y veo cuál es su reacción. Y si empieza, por ejemplo, en 20 grados centígrados, mi actuador, mi calefactor, por ejemplo, va a empezar a calentar, pero como mi ganancia proporcional es poca, no va a llegar a los 180 grados centígrados. Solito no va a llegar hasta ahí. Ya, se queda, por ejemplo, en este caso, en 100 grados centígrados. Ya, y se queda así toda la vida. Si yo meto mi KP a 5, se va a acercar más, exagera un poco más, su reacción es más exagerada, ¿ya? Y va a tratar de llegar a 180 grados centígrados. Pero todavía no es suficiente. Lo sigo subiendo más, va a exagerar aún más, y va a estar tratando de llegar hasta acá. Entonces sigo exagerando. Y se dan cuenta, por esa exageración, va produciéndose un efecto que se llama sobrepaso. Por un ratito llega a los 180 grados centígrados y luego disminuye. Sigo aumentando mi KP y va a producir su sobrepaso. Va a pasarse de 180 y va a subir hasta 190.
Va a regresar, va a seguir estabilizándose y aún así no va a llegar a 180. Sube un poco más. Exagera mucho más, vuelve a exagerar, hace varias oscilaciones y ya empieza a llegar a 180 grados centígrados. Subo demasiado y ya empieza a oscilar demasiado. Y es más, si lo subo mucho más, va a salir de control. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Aumenta la velocidad de respuesta, no responde muy lentamente, a más aumente va a mejorar su respuesta. Disminuye el error del sistema en régimen estacionario, va acercándose a lo que yo quiero estar, pero aumenta la inestabilidad del sistema, se vuelve más inestable. Esos son los efectos del control proporcional. ¿Por qué tiene esos efectos? Porque exagera el error actual. ¿Ya? Ahora, solo tiene en cuenta, vamos a hacer ese repaso. El control integral. Ya, si se acuerdan, la función integral es una función matemática que lo que hace es calcular el área debajo de una función, en este caso en el tiempo. Entonces está calculando el error antes del estado actual. Ya, haciendo ese cálculo, saca la integral y ahí la multiplica por una constante, una ganancia, en este caso la ganancia integral que la llamamos KI. Para un KI de 0 se produce el efecto que tienen acá. Hay un pequeño sobrepaso, ¿ya? Y luego no llega hasta el punto final, no tiene ganancia integral. ¿Ya? Conforme voy aumentando la ganancia integral, como tiene en cuenta todo el tiempo está pensando en el pasado, en los efectos anteriores, en que no estoy llegando a mi referencia, entonces va acercándose poco a poco a mis 180 grados centígrados. ¿Ya? Si sigo subiendo la ganancia integral, sigue produciéndose ese efecto y se acerca más y más, es la línea azul, se acerca más y más a este estado perfecto en la posición de referencia. Pero si exagero otra vez, si aumento mucho mi ganancia integral, lo que va a pasar es que se produce también un efecto de sobrepaso. ¿No? Sobrepaso, sobrepaso. No debo exagerarlo mucho. No debo aumentar mucho mi ganancia integral. Entonces, ¿cuál es el efecto integral? Como considera los errores pasados, disminuye el error del sistema en régimen permanente. Todo el tiempo está pensando en qué es lo que he hecho antes y por qué estoy tan lejos de mi objetivo. Y por lo tanto va corrigiendo y corrigiendo poco a poco. Pero si me vuelvo muy consciente o si exagero mucho esa posición de pensar en el pasado, lo que hace es aumentar la inestabilidad del sistema. ¿Ya? Y aumenta un poco la velocidad del sistema. Hasta ahí la acción integral. La acción derivativa. ¿Qué hace la acción derivativa? Es una derivada, saca la derivada del error anterior. La derivada del error. ¿Qué es la derivada? Es qué tan rápido estoy variando mi velocidad de calentamiento, digamos. Qué tan rápido está variando mi temperatura. Recuerden que la derivada es matemáticamente mide qué tan rápido cambia una variable en el tiempo. En este caso, cuando está derivada en el tiempo. Qué tanto se acelera. Por eso es que la primera derivada de una distancia es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Qué tan velozmente, velocidad, está cambiando esta variable. ¿Cómo considera qué tan rápido está cambiando esa velocidad? ¿Ya? Lo que hace es amortiguar ese desarrollo. Está pensando en los errores futuros. Está prediciendo qué es lo que va a pasar si al yo estar cambiando tanto voy a pasar mi punto de referencia. Entonces estoy pensando en los errores futuros. Estoy pensando en el futuro, en qué va a pasar. Conforme, si yo no tengo una acción derivativa y solo tengo una acción proporcional, pasa esto. ¿No? Todo oscila. Conforme yo voy aumentando mi acción derivativa, va disminuyendo ese error, porque yo estoy frenándome un poco. Ya no estoy exagerando tanto al llegar. Entonces, empieza a disminuir esa exageración, ese sobrepaso, y cuando llega a un punto más o menos balanceado, lo que hace es, como sé que estoy acelerando mucho, antes de llegar a este punto, frena, 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 y llega a este. Entonces, lo que ayuda es a disminuir este sobrepaso, porque está pensando en qué tan rápido, está pensando en el futuro, en qué errores voy a tener en el futuro. Y por eso aumenta la estabilidad del sistema, se vuelve más estable, disminuye la velocidad del sistema, ese es un problema, ya porque lo hace más lento, y el error en régimen permanente permanece igual. Entonces, considerando matemáticamente esta acción de control proporcional, ya considera los errores actuales. Como considera los errores actuales, puede llegar a oscilar. ¿Ya? Pero ayuda a que responda más rápidamente el sistema.
La acción integral considera, digamos, está considerando los errores pasados. Por lo tanto, corrige esta desviación del sistema, ¿ya? Porque todo el tiempo está pensando en dónde debo estar, pero tiene el problema de que genera inestabilidad. Y finalmente, el control derivativo, que considera los errores que van a venir, predice los errores, ya lo que hace es disminuir este efecto de Ripple, ¿ya? Este efecto de sobrepaso, pero aumenta la lentitud al sistema. Entonces, es balancear estas tres ganancias, lo que te permite tener un control ideal, un control perfecto. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Entonces, empezamos con la página web RedAdvisor. ¿Ya? Esa ya la tengo abierta acá, ábranla por favor. Hasta aquí, ¿alguna consulta o pregunta sobre control PID? Solo hemos visto la parte teórica, repasado la parte teórica. ¿Consultas, preguntas por el chat? ¿Nada? Ya, seguimos. En RedAdvisor, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan de este gráfico? Lo hemos visto antes. Ese gráfico típico de una función, de un sistema de control retroalimentado. Tenemos, esta es la planta que queremos controlar, TT. Porque todo está con, entre paréntesis, T, porque todos son funciones en el tiempo. Vamos a imaginarnos que todos son funciones matemáticas, en el tiempo, que varían en el tiempo. TT es una función matemática que representa la planta. ¿Ya? ¿Qué es lo que, a ver, con ustedes para tener notas? De la planta, ¿qué información sale? ¿Cómo conoces tu información de la planta? ¿Qué dispositivo usas? ¿Se acuerdan? Lo que después entra al PLC. Por ejemplo, si esta fuese una planta de temperatura, ¿cómo sabrían qué temperatura tiene esa planta? Sensores. Sensores. Muy bien, Giancarlo, muy bien. Respondan por el chat para después poder calificarles y aumentarles la nota. Entonces ponen sensores. Esos sensores crean una señal análoga. ¿Ya? Una señal que corresponde a la temperatura, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y eso va a dónde? Esos sensores, ¿a dónde envían información? Al PLC. El PLC es un controlador, y en este caso lo tenemos acá, el controlador. ¿Qué hace el controlador? Primero, le llega la información de los sensores, y el sensor dice, mira, yo quiero estar a 400 grados centígrados, pero la temperatura actual es 250 grados centígrados. ¿Cuál es mi error? 150 grados centígrados. ¿Ya? Ese es ET, el error. Este es igualmente a suma 400 menos mi señal. ¿Ya? 400 menos 250, 150. Esos 150 que se llama el error, en controlador, en este caso PID, antes se acuerdan el control on-off, simplemente abría o cerraba una válvula. En este caso, en el controlador, lo multiplica por ese error, por mi ganancia proporcional, 0.5 por el error que sea, por mi ganancia integral, ¿ya? Que multiplica la ganancia integral por la integral de los errores, en mi función de errores en el tiempo. Como es integral, es la integral, es el área debajo de todos los errores que he tenido, es el pasado. Y lo multiplico por la derivada de los errores, es decir, por la multiplico este 0.1 por la derivada de los errores, es por decir, por la velocidad del cambio que se está produciendo. Entonces, ¿qué es la ganancia proporcional? Es una cantidad que yo voy a multiplicar por el error actual. El que es la ganancia integral es una cantidad que yo voy a multiplicar por la integral de los errores, ¿ya? Es decir, por los errores pasados, ¿ya? Por qué tan lejos estoy de mi sistema en el pasado, qué tan lejos he estado de mi sistema en el pasado. ¿Y qué es la ganancia derivativa? Es una cantidad que yo voy a multiplicar por la derivada, es decir, por la tasa de cambio, la velocidad con la que está cambiando mi error. Esas tres multiplicaciones, ya multiplicado por Kp, por Ki, por Kd, se suman. Y esa suma es la señal que yo envío a mi actuador. Es mi nueva señal que yo envío a mi actuador. Entonces, mi actuador, correspondiente a estas tres señales, vamos a ver un poco más el detalle de eso, ya aumenta o disminuye la intensidad, por ejemplo, de corriente que yo le doy a un calefactor.
¿ya? Lo aumento al 100%, al 80, 70, 50%, o lo apago. Y eso va a tener un efecto en la temperatura. Entonces, digamos que este resultado le dice al actuador, en este caso un calefactor, que caliente a un 80%. ¿Ya? Entonces va a calentar al 80% y ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a empezar a subir y va a pasar de los 250 grados centígrados a 250, 60, 70, 80 grados centígrados, de acuerdo a la velocidad con que reaccione mi planta. Y eso va a depender de otras cosas, ya del tamaño de la planta, de la temperatura actual, de la temperatura externa, etcétera, un montón de cosas. ¿Ya? Y eso a su vez va a cambiar, digamos, va a subir hasta 260, 260 grados centígrados, va a volver a restar y el proceso se va a volver a repetir. Y se va a repetir continuamente. Entonces todo el tiempo va a estar en este estado para mantener la temperatura a los 400 grados centígrados que yo quiero que esté. Ya, entonces ese es un sistema típico de control, pero en este caso lo hemos puesto como un controlador proporcional, integral y derivativo. Ya, voy a poner plot real time para que veamos cómo funciona. El gráfico rojo ya es la temperatura, 400 grados centígrados, la temperatura que yo quiero. El gráfico azul empezó con 0 grados centígrados, es la temperatura real, y ha llegado a 400 grados centígrados, se ven rápidamente. Y el gráfico verde es el error. ¿Se dan cuenta? Ha llegado rápido, ha subido rápido, no se ha sobrepasado y está estable. Eso es porque este PID está bien balanceado. Si yo bajo a 0 grados centígrados, en ese rato yo le he ordenado acá, variando este RT, que baje a 0 grados centígrados, igual, hace lo mismo. ¿Quieres estar a 0 grados? Ya, yo lo bajo del sistema a 0 grados centígrados. Lo puedo volver a subir a 400, vuelve a subir a 400 grados centígrados. En la vida real, por supuesto, no reacciona tan rápido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero solo, por ejemplo, un control proporcional? ¿Ya? Bajo a 0. Y si se dan cuenta, su reacción es mucho más lenta. Solo con un control proporcional va a ser un poco lento. Ahora, yo quiero hacerlo más rápido, puedo subir mi control proporcional. ¿Ya? Se dan cuenta cómo está un poco más rápido, lo subo a 1.5, también más rápido, llega más rápido a donde quiero llegar, y lo sigo subiendo, llega más rápido todavía, pero si subo mucho, ven cómo ya empieza a oscilar. Si exagero mucho, cuando llega a ese punto, y si exagero demasiado, van a ver el efecto, se salió de control. Solito empieza a subir, 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 incluso llega, en este caso es una exageración, pero es llegado a 10.000 grados centígrados. ¿Por qué se produce eso? ¿Ya? Imagínense, ya que esto, por ejemplo, no es una temperatura, sino que les están enseñando a manejar un carro. ¿Ya? Y alguien les está enseñando a manejar el carro, les dicen, ya tiene que ir a cierta velocidad. ¿Ya? El proporcional, ¿se acuerdan? Les dije que considera solo los errores actuales. Entonces, es el pata que todo el tiempo está viendo a qué velocidad estás. Digamos que es un instructor de carro. ¿Ya? Y todo el tiempo está viendo a qué velocidad estás y te dice, solo te dice, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena. ¿Ya? Entonces acá te está diciendo, acelera hasta que llegues y frena. Pero si lo exageras mucho, ¿ya? Va a acabar diciéndote, otra vez, llevo a 4, por ejemplo. A ver, 2.1. Llega a 2.5. Este es el pata que te está diciendo acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena. ¿Ya? Solo ve el error presente, ya es, digamos, el exagerado. Ahora, lo disminuyo al punto donde sea más razonable, que era más o menos de este punto, ¿ya? Más razonable. ¿Cómo haces para que subiendo hasta acá, voy a hacer que se genere ese ripple,
produzca ese efecto de sobrepaso. Aumento mi derivativa. Es 1.5. A más aumente yo mi derivativa, este 1, ¿qué va a pasar? Va a producirse más estas oscilaciones. Pues para un valor de 0.5, digamos. La acción derivativa impide que esto pase. Existe esa oscilación. Y finalmente aumento mi acción integral. Así es como se balancea el sistema. Mi acción integral me permite mejorar ligeramente el sistema, pero me va a impedir que haga un sobrepaso del sistema. Entonces así voy balanceando mi sistema. Una manera rápida de hacer eso, si se dan cuenta la respuesta ya es bastante buena, puedo aumentar un poco más mi acción proporcional para que se pegue más, para que sea más rápida, cada vez más rápida. Y lo puedo aumentar un poco más. Ya está bien calibrado. Hay una pequeña exageración acá, lo disminuye un poco. A más perfecta esté esa curva, más rápido llegue y no haya sobrepaso, y no haya descontrol tampoco, mejor es mi control PID. Entonces, he calibrado, he sintonizado bien mi control PID. No pueden tener ninguna en cero porque es un control PID, todas deben estar en valores positivos para poder funcionar. Otra manera que pueden verlo, les he enseñado esto para que vean cómo es en tiempo real, es con este plot que se llama plot rapid. Ya, si se dan cuenta, yo acá puedo bajar. Ya, pongo otra vez plot rapid y me está mostrando cómo reacciona mi sistema. ¿No? Si yo subo mucho el de 0.2, ya hay un ripple. Si subo demasiado mi KD, ya entra en oscilación. Entonces acá también pueden ustedes usarlo para graficar. A más perfecto esté esto, es mejor su sistema. A más pegado también esté esta acción derivativa, también es mejor su sistema. Entonces, esto es como en este sistema sintonizan el control PID. Ahora, esta parte, la función de transferencia que les dije. ¿Ya? Esta función de transferencia, ya lo que hace es simular esta planta. Entonces, vamos a usar eso para ¿qué? Van a entrar al cuestionario, y en el cuestionario que les voy a dar, en grupos, ya los grupos que ya están formados. ¿Ya? Se les va a asignar una función de transferencia distinta a cada uno. ¿Ya? Entonces, uno del grupo entra a este cuestionario. Pasa. El cuestionario se cerró el sábado. Qué raro. A ver, un ratito. Qué raro. Ya. Entonces, ¿qué les va a dar? La primera pregunta les va a dar una función de transferencia. Esta función de transferencia se les va a dar aleatoriamente a cada grupo. Se les da la función de transferencia y ustedes acá ponen qué número de grupo pertenece. Se copian la función de transferencia, control copy, lo ponen acá. Borran esta y la reemplazan. Una nueva función matemática que la ponen ahí. Luego ponen set, aplicar cambios, y se dan cuenta la reemplazado. Y si ustedes ponen plot rapid, les sale otro tipo de respuesta, no la ideal. Entonces tienen que volver a calibrar. Plot rapid. Hasta que les salga la respuesta ideal. Probablemente estoy exagerando acá.
van a modificar su KP, KI, KD. Ya, voy a ver, vamos a ponerlo aquí, 0, 0, control proporcional 0.5. 200, está oscilando mucho. Y van a mover sus valores para esa que les ha salido hasta obtener el valor deseado. Esa es la tarea más o menos. ¿Qué me está saliendo? Voy a revisar las funciones de transferencia, por alguna causa no está saliendo esta. Ya, pero ese es el trabajo que van a trabajar. Me he copiado bien. Voy a revisar esa parte. Entonces, una vez que tienen ese KP, ese KI, ese KD, lo ponen acá, en la respuesta. ¿Ya? KP, KI, KD. ¿Ya? Y una vez que lo tienen calibrado, me suben la captura de pantalla. De acá. ¿Ya? Y lo suben en la pregunta 3. ¿Ya? Y con eso ya voy a tener su realimentación. Cada una de estas, la pregunta 2 y la pregunta 3, vale 4 puntos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la primera parte. ¿Alguna consulta hasta ahí del sistema? Bueno, lo que vamos a hacer. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Una consulta? Nada. Ya, entonces seguimos. Hasta ahí con este simulador. Este simulador solo es matemático, es para que vean la expresión, cómo trabaja. Ahora, vamos a usar el otro, que lo deben haber descargado, Motion Control. Ya. ¿Qué es este simulador Motion Control? Es un sistema que simula el posicionador que hemos visto en el primer video. ¿Ya? Este es un posicionador eléctrico. ¿Ya? Y tiene 9 posiciones donde se puede posicionar. ¿Ya? ¿Y qué está graficando? La línea amarilla es la posición en la que quiero estar. ¿Ya? La línea azul es la posición real, cómo se está moviendo. Y la línea roja es el error. ¿Ya? Se dan cuenta, está tratando de llegar al 6, ¿ya? Pero está demorando en llegar. Ahorita está con un controlador PID que está solo con la ganancia proporcional. ¿Qué también puedo cuadrar acá? Una masa de 1000 kilogramos, un rozamiento, que es el rozamiento del riel donde está el posicionador, 200 newtons, y una velocidad, que es la velocidad máxima a la que se puede desplazar, de 300 metros por segundo. ¿Qué ha pasado con un control solo proporcional, en este caso de 10, una ganancia de 10? No está llegando al punto 6 exactamente, se dan cuenta, no está llegando al punto exacto, no está siendo tan preciso. Esto se llama un error de estado estacionario. Eso se puede ver en el gráfico, no están sobrepuestos exactamente. ¿Ya? Y ha demorado un poco en llegar, porque han visto esa oscilación. Para hacerlo más rápido, yo voy a poner acá 100 kilogramos, voy a poner un razonamiento de 50 newtons y una velocidad máxima de 400 centímetros por segundo. Y otra vez vamos a tratar de calibrar. ¿Cómo hago eso? Le digo, ahora, yo quiero que estés posicionado en 3. Recuerden, solo con proporcional. Es decir, solo considerando el error actual. Y como solo considera el error actual, no sabe hasta dónde está yendo, no tiene en cuenta el error pasado, pues oscila y demora en llegar, e incluso no llega al error exacto. ¿Qué es el control proporcional? En el ejemplo que les ponía de un pata en el carro, ¿ya? De un profesor de un vehículo que les está enseñando a manejar, las personalidades de las personas pueden ser un buen ejemplo de cómo trabajan nuestros controladores. ¿Cómo le llaman a una persona que solo está pensando en el presente? ¿Ya? Solo ve el presente.
Pues solo está pensando en lo que está pasando ahora. Estoy viendo muy rápido. Ah, ya estoy viendo rápido. Ya, entonces, lo que pueden decir de él es que es un exagerado. No, o sea, solo piensa en el presente, no piensa en el futuro. Eh, no piensa en el futuro ni se acuerda del pasado. Es el tipo de personas que sale a juerguear todos los fines de semana, ya, porque no está pensando que viene el examen a la siguiente semana y no se acuerda que la semana pasada acabó una borrachera terrible y entonces pierde el control de su vida. Lo que veíamos acá, cuando teníamos muy exagerado la parte proporcional. Lo pongo así, oscila. Y a más piense solo en su vida, solo en el presente, oscila mucho, ¿no? Y puede perder el control de su vida. Ya saliendo todos los fines de semana, exagerando, no piensa en el futuro, no piensa en el pasado, solo piensa en el presente. ¿Ya? Esa es esta persona, ¿ya? El proporcional, que solo piensa en el presente. ¿Ya? Si una persona así les enseña a manejar, todo el tiempo les va a estar diciendo acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena. ¿Ya? Entonces tiene que mantenerlo a este límite. Ahora, nunca va a llegar al punto en el que quiere estar. ¿Y qué es lo que hago entonces? Yo recurro a otra característica de la personalidad. ¿Qué es el control integral? Es la persona que solo piensa ya en el pasado, ya en dónde está. ¿Y qué es el control derivativo? Es la persona que solo piensa en el futuro, en lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo le llaman a una persona que solo piensa en el futuro? ¿Qué personalidad tiene? Tiene una personalidad ansiosa. Entonces, todo el tiempo está ansioso de lo que va a pasar. Entonces, si yo pongo acá 2, por ejemplo, 3, y vuelvo a hacer el movimiento, como está ansioso de que tiene que llegar ahí, que oye, está yendo muy rápido, lo frena un poco. Entonces imagínense que a la persona que les está enseñando es un poquito ansioso. Ya les dice, oye, no vayas tan rápido, ve más lento. Entonces lo que va a hacer es frenarlo. Se va a estar dando todo el tiempo cuenta de que está haciendo muy rápido. Oye, no vayas tan rápido que vas a exagerar, está pensando en el futuro y lo piensa. Alguien ansioso es alguien que piensa en el futuro. En este caso, la acción derivativa. Ahora, si yo exagero mucho mi acción derivativa, por ejemplo, lo voy a 3. Si yo soy una persona muy ansiosa, lo que va a ocurrir es ya, no me voy a pasar mucho, pero tampoco voy a llegar al límite. Cuando alguien es muy ansioso y piensa mucho en el futuro, se vuelve muy eh, previsor, muy se vuelve, agarra algo de temor, tiene miedo de cómo van a ser las cosas. Y por lo tanto, ¿sabes qué? No nos movamos más de acá, ya estamos suficientemente bien. Es una persona que todo el tiempo piensa en el futuro, una persona ansiosa. ¿Cómo corriges a la persona ansiosa? ¿Ya? Lo que usas es a la persona que es un poco más estresada. Sabes que no estamos en 3. El CAI es el estresado. Porque si no estamos en 3, no estamos donde tenemos que estar, tenemos que corregirlo. Todo el tiempo está en el pasado. ¿Ya? En el pasado está y quiere saber que, oye, yo he estado acá, tengo que estar acá, siempre está pensando en el pasado. Entonces subo un poco mi nivel de estrés. El estrés no es malo, recuerden. Lo pongo en 6 y ¿qué va a pasar? El ansioso ya frena un poco las cosas, pero no tanto porque también está actuando el estresado y el estresado quiere que esté en 6. ¿Ya? Y poco a poco va a empezar a desplazar este sistema al 6. ¿Ya? Se dan cuenta, sigue muy desplazado, entonces mi efecto integral, mi efecto del estresado no es suficiente. Voy a poner la tela en 3. Frena un poco, pero no tanto. Se pasa. Es que ya se ha pasado mucho. Ese es el efecto también el estresado, que dice, no estamos en 3, no estamos en 3, no estamos en 3, y se exagera. Pero si se dan cuenta, el estresado te permite que llegues mucho más cerca del sistema. Ahora, como nos hemos sobrepasado, tenemos que aumentar la acción derivativa para que no vaya tan lejos.
¿Ya? Se dan cuenta, corrige y lo lleva hasta ahí. ¿Ya? Y ahí poco a poco está corrigiendo lentamente para llegar a esa parte. Ahora, creo que igual hay mucho sobrepaso. Voy a subir otra vez el 8. Como sigo viendo que hay mucho sobrepaso, que probablemente sea por la acción proporcional, voy a disminuir un poco el KP. Y así voy balanceando mi sistema. Poco a poco van ustedes variar el KP, el KI y el KD, considerando esas cosas, para que la curva tenga el menor sobrepaso posible, el tiempo de elevación sea adecuado y llegue bien al sistema. Recuerden, el KP ya lo que hace es considerar los errores presentes, el KI los errores anteriores y corrige esta desviación. Ya si encuentran que eso está un poquito alejado, aumentan el KI. Y el derivativo considera los errores futuros. Entonces, si hay mucho sobrepaso, aumentan el derivativo. Pero como en la vida tiene que ser un equilibrio. Todos somos un poco ansiosos, un poco que solo pensamos en el presente y un poco estresados, que solo pensamos en cómo han sido las cosas en el pasado. Ya es el exagerado, el ansioso y el ansioso es el derivativo y el integral es el estresado. Todos somos un poco así, pero es un equilibrio entre los tres lo que nos permite manejarnos bien en la vida. No hay que pensar mucho en el futuro, pero hay que pensar en el futuro, no hay que pensar mucho en el pasado, pero hay que pensar en el pasado, y también hay que vivir el presente porque si no, no disfrutas. Entonces no logras lo que estás haciendo. Es lo mismo, pasa lo mismo en la vida y pasa lo mismo acá en el control PID. Ya tienen que encontrar ese equilibrio para que puedan tener un control sobre, en este caso un posicionador, y sobre un control en su vida, en el caso del ejemplo de cómo manejar sus emociones. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Igual como cada persona es distinta, cada sistema de alimentación es distinta, la pregunta 4 les va a dar 3 factores, masa, rozamiento y velocidad máxima. ¿Ya? Esos factores, que se los da aleatoriamente, lo ponen en el simulador. Entonces, por ejemplo, masa 100 kilogramos, 50 newtons, 100 centímetros por segundo. Van a calibrarlo con KP, KI, KD. El mejor KP, KI y KD lo ponen acá y me suben la captura de pantalla de acá. Ya, tienen 2 intentos, ya, y suben la mejor nota de cada intento, de cualquiera de los 2 intentos es la que se les pone. Otra vez, esta vale 4 puntos, 4 puntos. Esta bien vale 4 puntos, 4 puntos, son 16 puntos. Y los últimos 4 puntos son para estas preguntas, que son simplemente preguntas de por qué su respuesta en la simulación motion control es la mejor posible, lo justifican, tiene poco sobrepaso, responde rápidamente, etc. Y por qué su respuesta en la simulación Red Advisor es la mejor, tiene poco sobrepaso, etc. Justifican eso y con eso tienen los 20 puntos. Ya tienen hasta la siguiente semana, es en grupo, puede entrar uno por cada grupo, 2 intentos, no hay límite de tiempo para esta cuestionario. Entonces, hasta allí, ¿alguna consulta más? ¿Consulta sobre el tema? ¿Consultas, preguntas, todo claro? Sí, Giancarlo, en el primer ejercicio. Ya, no, o sea, pueden trabajar con la temperatura que quieran, o sea, el tema es cómo responde, o sea, pueden trabajar con 400, 100, 200, no hay problema. O sea, al final, por ejemplo, si yo acá pongo 100, 100, si yo hago plot rapid, igual no va a salir el gráfico así, o sea, los pone a cualquier temperatura, no es una temperatura específica. Sí, sí se puede poner en decimales. Voy a poner, por ejemplo, 3.5, ¿no? Va a reaccionar de otra manera.
la mejor que puedan calibrar. Ya, entonces si no hay más consultas, y ahí lo dejamos. Ya, nos vemos a la siguiente clase. ¿Qué es el control? ¿Cómo así? ¿Qué es el control en general o...? El porcentaje que nos da en esa simulación. Ah, ya, este es el error, este es el control. Cuando ha llegado a este punto ya está a 100 grados, a 100%, ¿no? O sea, está eh, superponiendo las dos sistemas. No es una medida de eso, ¿no? Máximo y mínimo, ¿no? ¿Qué tanto ha llegado? Este es histórico, si se dan cuenta, porque luego puedo resetear. ¿No? Estaba al 100%, máximo, y el mínimo, menos 32%, como va variando. Nada más eso, es una medida de esto. Estos dos, de hecho, estos dos te dicen muy bien, a menor sea el error y el control esté más cercano al 100%, que va variando con el tiempo, es lo que te indica que es mejor este sistema también. Pero yo me voy a fijar más en los gráficos, ¿no? Porque ellos también te dicen el sobrepaso, la velocidad de establecimiento, etc. A menor sea también el tiempo de estable, también mejor. Y a menor sea este tiempo de 3,7 segundos, menor, este es el tiempo de eh, elevación, 3,7 segundos. Ya, si no hay más. Profe, el último simulación, ya. Si ha habido algunos errores con eso, Giancarlo, voy a tratar de corregirlo. Ya envíame por WhatsApp y a ver, voy a tratar de corregirlo. Prueba, uno, reiniciando la computadora y dos, cerrando todo el otro software que tengas, ciérralos y prueba de nuevo ejecutando el programa. Ya, listo queda. Nos vemos. Saludos. Voy a dejar de grabar. Nos vemos la siguiente semana.